protección y también vamos a hablar de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, para dar inicio, proyecto las diapositivas. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, doctora, solamente faltaría F5. Perfecto, a ver. Ahí está. Listo, amigos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de protección. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, es necesario que hagamos un recuento acerca de cuáles eran los antecedentes de la ley 30.364, ¿no? Como de repente muchos de nosotros recordaremos, antes de la emisión de esta ley que se dio en el año 2015, sí existía una ley que se encargaba de regular todos los temas relacionados a la violencia familiar, y esta era la ley 26.260, ¿no? Que es la ley de protección contra la violencia familiar, ¿no? En esta ley, si bien se establecían ciertos parámetros para que se instaurase un proceso cuando nos encontrábamos frente a una situación de violencia familiar, y también se habían establecido que se podían dictar ciertas medidas de protección y estas iban a estar a cargo del fiscal, sin embargo, no se establecía una regulación en concreto de cómo es que se tenía que aplicar las medidas de protección ni cómo se iban a ejecutar, ¿no? Además, respecto de esta ley, es necesario recordar pues que esta ley concebía a la violencia familiar como un fenómeno que únicamente iba a incumbir a los miembros de la familia, ¿no? Por lo tanto, en su etapa inicial, que esta ley se dio en el 93 todavía, se establecía la posibilidad de que la policía o la fiscalía instase a las partes a que llegasen a una conciliación entre ellas, ¿no? De tal manera que se sentaba un acta de conciliación, se pedían disculpas las partes y ahí no había pasado nada, ¿no? Pero con lo cual no se ponía en realidad un punto final al conflicto o a la violencia que se podía estar suscitando en la familia, porque como bien sabemos, la violencia dentro de la familia o la violencia de repente entre parejas tiene determinado ciclo, ¿no? Pasamos por un ciclo de luna de miel que le dicen que todo es amor, todo es felicidad, posteriormente hay un ciclo de conflicto, donde las personas se quieren separar, no se quieren ver más, posteriormente viene otra etapa de amor, de felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, como esto es cíclico, cuando la ley establecía la posibilidad de que el fiscal o de que la policía inste a las partes a llegar a una conciliación, el tema no se solucionaba en realidad y posteriormente incluso los problemas se agravaban, ¿no? ¿Y cuál era más o menos el procedimiento en ese entonces? Si es que las partes no llegaban a una conciliación, lo que se tenía que hacer era interponer una especie de demanda por violencia familiar, ¿no? Y esta demanda la interponía el fiscal ante el juzgado de familia analizaba, tenía otro tipo de procedimiento el tema, ¿no? Y en la parte final podía determinar el juez si es que había existido una situación de violencia familiar y podía fijar ciertas medidas incluso de protección, ¿no? Pero como la ley resultó siendo ineficiente para disminuir los problemas que se presentaban, sobre todo los casos de violencia física, violencia psicológica dentro del hogar, es que el Estado se vio en la necesidad de emitir una nueva norma, una nueva ley, que es la ley precisamente 30.364, ¿no? ¿Y cuáles son las novedades que nos trae esta ley? Primero es que se establecen instrumentos, mecanismos, etcétera, y se forma un sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Es decir,
a través de esta ley, el Estado entiende de que el problema de la violencia que se suscita en contra de la mujer y que también se suscita entre los miembros de un grupo familiar es un fenómeno que nos concierne a todos nosotros como sociedad, ¿no? No solamente porque abarca todos los estratos sociales y es un problema que tenemos histórico y estructural, ¿cierto? Porque desde tiempos inmemorables, pues ha existido una serie de actos de violencia contra la mujer y contra diversos integrantes del grupo familiar. Entonces se establece todo un conjunto de acciones. Se establece que van a haber ciertos comités, se establece que que se tendrían que establecer ciertos protocolos para que nosotros como sociedad y sobre todo ciertas instituciones del Estado actúen de manera coordinada o actúen de la mano, si se quiere, para poder hacer frente a la violencia, ¿no? Y otra novedad de esta ley es que se delimitó de manera, pues, de manera clara dos ámbitos en los cuales se va a tratar la violencia, ¿no? Un ámbito de tutela y un ámbito de sanción, ¿no? El ámbito de tutela precisamente es donde se van a adoptar las medidas de protección y el ámbito de sanción es propiamente el proceso penal, ¿cierto? Donde se va a discutir la culpabilidad de la persona que ha sido denunciada, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser las medidas de protección? Vienen a ser aquellos mecanismos de intervención basados en la existencia de un riesgo real que amenace derechos. Ojo acá, porque si hablamos de la existencia de un riesgo, no estamos hablando de un ámbito de culpabilidad. Acá no se va a discutir si es que el agente es culpable o no de la comisión de un determinado delito. Simplemente vamos a analizar si es que existe alguna situación de riesgo para la víctima, para los hijos de la víctima o para cualquier persona o miembro del grupo familiar, ¿no? Otras personas dicen que también podríamos decir que, o podríamos señalar que son mecanismos tuitivos, ¿no? Son mecanismos que intentan preservar la vida, la integridad, la salud física, la salud psicológica de las personas, ¿no? Entonces son medidas que se tienen que adoptar de manera inmediata para que cortar el ciclo de violencia y para que esta violencia no vaya acrecentándose e incluso pueda derivar en una especie de feminicidio, ¿no? También se establece o se señala que son mecanismos operativos. ¿Por qué se dice que son mecanismos operativos? Porque son mecanismos que tienen necesariamente que ser ejecutadas por ciertas instituciones, sobre todo por la Policía Nacional del Perú, ¿no? No se trata de un simple trámite documental donde se va a establecer o el juez va a establecer que se otorgan medidas de protección y ahí acaba el asunto, ¿no? Sino que necesariamente se tiene que elaborar todo un plan para que la víctima sienta y de verdad esté protegida, ¿no? Más adelante vamos a ver precisamente cuál es el mecanismo o cuál es, digamos, el procedimiento que tiene que seguir una medida de protección, ¿no? Básicamente eso. O también podríamos decir acerca de las medidas de protección que son una especie de reglas de conducta de obligatorio cumplimiento que el juez va a mandar respecto de las partes, ¿no? Porque, por ejemplo, al denunciado o a la denunciada puede decirle que no se acerque a la víctima, ¿no? O puede decirle que no se comunique con la víctima, ¿no? Entonces, en estricto, va a ser como una especie de regla de conducta para preservar la vida e integridad física de la víctima. Ahora bien, como dijimos, este es un trámite, no es un trámite documentario, sino son mecanismos operativos, ¿no? ¿Y por qué se dice que son mecanismos operativos? Porque una vez que se dicta una medida de protección, el juzgado tiene que oficiar
a la dependencia policial que esté más cercana al domicilio de la víctima, para que la policía, para que el área especializada de la policía que se encarga de ver estos temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se encarguen de registrar a las víctimas que tengan medidas de protección. Ellos tienen un sistema especial donde van a registrar a las víctimas, ¿no? Después de eso, tienen que elaborar un mapa gráfico y georreferencial. Como todos sabemos, cuando vamos nosotros a una comisaría, tienen un mapa de la jurisdicción de la comisaría, ¿no? Es decir, a partir de dónde o por qué calles está delimitada la jurisdicción de esa comisaría en específico, ¿no? Entonces, el policía que se va a encargar de ejecutar las medidas de protección tiene que establecer o señalar dónde se encuentran las personas que tienen medidas de protección, ¿no? Georreferenciar dónde es que se tendría que ubicar el domicilio de la víctima, o se encuentra en todo caso el domicilio de la víctima, ¿no? También tiene que proporcionar los números telefónicos a la víctima, proporcionar los números telefónicos tanto de la comisaría o de repente del área especializada de la comisaría que se encarga de las medidas de protección. ¿Y esto para qué se brinda, para qué se le da los números telefónicos? Para que la víctima, si es que tuviese una situación de conflicto, si es que tuviese una situación de agresión, etcétera, pueda llamar y ser socorrida por la policía de manera inmediata, ¿no? Después, si es que recibe las medidas de protección, la policía tiene que informar o tiene que notificar al denunciado, ¿no? Muchas veces se llevan a cabo este proceso de tutela con desconocimiento del denunciado, ¿no? Entonces, si se llegase a emitir una medida de protección, es el policía quien debe de ir al domicilio del denunciado y notificar que existen ciertas medidas de protección y explicarle que el incumplimiento de estas medidas de protección a favor de la o el denunciante, pues van a acarrear un proceso penal por desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Asimismo, tiene que elaborar un plan con la víctima para que ésta sepa cómo actuar, sepa a quién avisar, sepa a dónde acudir si es que se encontrase en una situación de peligro o si es que se advirtiese de que el denunciado está incumpliendo las medidas de protección, ¿no? Y evidentemente tiene que realizar un seguimiento de este plan, ¿no? Asimismo, si es que fuese la propia víctima quien lleva la orden o lleva la resolución judicial con las medidas de protección a la comisaría, lo que tiene que hacer el policía que recibe estas medidas de protección es corroborar, comunicarse con el juzgado y preguntar si de verdad se han emitido estas medidas de protección, ¿no? Asimismo, podría brindar un patrullaje inopinado, ya sea por el domicilio de la víctima, ya sea por lugares aledaños, etcétera, ¿no? Para eso precisamente tiene que tener este mapa gráfico y georreferencial para que puedan ver por dónde se tienen que desplazar para analizar o poder observar que todo esté en orden, ¿no? Si es que se diese un caso de lesiones de la víctima, la policía tiene que brindar un auxilio inmediato e informar al juzgado del incumplimiento de las medidas de protección, ¿no? Y como toda esta tarea, toda esta labor está a cargo de la Policía Nacional del Perú, evidentemente que la policía en un periodo de tiempo determinado tiene que elaborar informes y dirigirlos al juzgado. Estos informes le van a servir al juez para ver cómo es que se están aplicando las medidas de protección y para ver si es que todavía subsisten las circunstancias de riesgo o de repente estas circunstancias han variado. Podría ser que se ha incrementado el riesgo o podría ser que se ha disminuido el riesgo, con lo cual incluso el juzgado podría variar las medidas de protección y las medidas cautelares que inicialmente ha señalado,
¿no? Muchas veces para elaborar este informe, lo que hace la policía es llamar telefónicamente a las víctimas o a las personas que tienen medidas de protección a favor, o van a su domicilio, constatan que todo esté bien y le preguntan cómo es que se viene ella, cómo viene ejecutando esas medidas de protección, si es que ha tenido algún tipo de incidente, si es que ha visto al denunciante, si es que éste ha presentado algún tipo de alteración o algún tipo de comportamiento violento respecto de ella, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de las medidas de protección? Lo primero que va a buscar las medidas de protección como mecanismos tuitivos o mecanismos para preservar la vida e integridad de las personas es que se busca o tiene por finalidad neutralizar o minimizar los efectos de la violencia. Es decir, que se busca que no se repita algún suceso de violencia, o si ya se ha producido algún suceso de violencia, se busca disminuir sus efectos, ¿no? Por ejemplo, si es que estuviésemos frente a una situación de violencia psicológica a través de una medida de protección que establece que la víctima, por ejemplo, debe recibir terapia psicológica, es evidente que el juzgado va a buscar que se minimice el efecto de la violencia, efecto que ha sido el causar una especie de afectación psicológica o daño psicológico de repente en la víctima, ¿no? De la misma manera, se busca que la víctima vuelva a cierta normalidad, ¿no? Si ha sido de repente víctima de violencia y por lo tanto no podía desempeñar sus funciones de madre o no podía desempeñar las labores o el trabajo que usualmente hacía, es evidente que con las medidas de protección se busca que vuelva a un estado de cierta normalidad, ¿no? Y pueda enfrentar la vida o pueda hacerse cargo de sus tareas, de sus quehaceres, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esto no está en la ley, pero la jurisprudencia lo ha ido desarrollando. Ustedes bien saben que todo el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar está en constante evolución, ¿no? Entonces, a través del expediente 9448-2017, incidente 70, se ha establecido de que también se busca alguna especie de recomposición del grupo familiar, ¿no? ¿Por qué se dice que se busca una recomposición del grupo familiar? Porque tenemos que pensar que no necesariamente la violencia se va a dar entre parejas, ¿no? Sino que muchas veces se puede dar la violencia entre padre e hijos, entre madre e hijos, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, si es que el juzgado establece como medidas de protección que ambas partes puedan tener o ser sometidas a terapias psicológicas, a la larga lo que va a conseguir, lo que vamos a conseguir con esas terapias psicológicas es que las personas puedan entender cuál es el comportamiento violento que están teniendo, que puedan recuperarse emocionalmente y, de ser el caso, que puedan perdonarse, ¿no? Que puedan perdonarse y que entiendan que este comportamiento no se puede volver a repetir. Por eso es que se dice que se tiene que buscar la recomposición del grupo familiar. Por esto también los juzgados tienen que ser conscientes de cuáles son las medidas de protección que dictan, ¿no? No puede ser que determinen ciertas medidas de protección a favor de, por ejemplo, la esposa o a favor del esposo, que implique que estos dos no se puedan acercar a menos de 300 metros y olvidándose de que hay hijos de por medio, ¿no? Si hubiesen hijos de por medio, también a la par se tendría que establecer un régimen de visita para que los hijos se vean impedidos o restringidos en su derecho de seguir teniendo una relación con el papá o con la mamá que no ha mostrado o no ha desarrollado actos de violencia contra ellos, ¿no? Esto es importante
ya que muchas veces solamente se mira cuál es el conflicto entre las partes, se dictan medidas de protección y nos olvidamos de que hay una familia detrás, ¿no? Y que esta familia detrás tiene que pasar por un proceso de recuperación y reconciliación con sus padres, por ejemplo, si es que se diese el caso. Ahora bien, hay que tener en cuenta todas las circunstancias en concreto. No sería posible que nosotros busquemos la recomposición del grupo familiar, por ejemplo, si es que nos encontramos ante una situación de violencia sexual de padre a hija, por ejemplo, ¿no? Es evidente que acá la relación va a tener un antes y un después, y es poco probable que haya una reconciliación o recomposición del grupo familiar, ¿no? Esa situación estaría dañada. Del mismo modo, si es que hablásemos de un intento de feminicidio respecto de la pareja y los hijos de la pareja, también es evidente que no podríamos buscar a través de las medidas de protección que se recomponga el grupo familiar, ¿no? Entonces, todo va a depender de las circunstancias del caso en concreto, pero no debemos olvidar que finalmente si hay relaciones familiares de por medio que no se van a romper, como las relaciones de padre e hijos, pues siempre hay que buscar abordar todo el problema en su integridad o en su complejidad. ¿Y cuáles son los criterios que toma en cuenta el juzgado para dictar las medidas de protección? Primero, lo que tiene que hacer es evaluar cuáles son los resultados de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Como sabemos, la ficha de valoración de riesgo es una especie de formato que tiene una parte inicial donde se consignan datos generales de la víctima, cuáles son sus nombres, a qué se dedica, cuáles son los datos del denunciante o denunciado, perdón, si es que tuviese algún tipo de vínculo con la víctima, cuál es su vínculo, si tuviese algún tipo de dependencia, etc. Después de consignarse estos datos generales, se pasa a la etapa de identificación de las fechas aproximadas de la violencia, ¿no? Para esto se le muestra una especie de almanaque que comprenda los 12 meses pasados, ¿no? Si estamos ahora en mayo, se le muestra los meses anteriores hasta mayo del 2021, ¿no? Para que la víctima más o menos pueda identificar cuáles han sido los meses o cuáles han sido las fechas en las que ha presentado un tipo de violencia. Además, se le tiene que ir preguntando qué nivel de violencia ha sufrido. Por ejemplo, si se trata de una violencia que implicaban jalones de pelo, cachetadas, o si ha sido una violencia mucho más, más intensa, por ejemplo, que le haya agarrado a golpes o que le haya incluso roto alguna parte del cuerpo, que le haya roto la nariz, por ejemplo, ¿no? O que incluso haya empleado algún tipo de armas o que haya amenazado con matarla, etcétera, ¿no? Y después de pasar por este nivel de agresiones, o para determinar el nivel de agresiones, lo que se tiene que hacer es preguntarle o pasar a la parte del cuestionario las preguntas, ¿no? En estas preguntas se establecen diversos criterios. Por ejemplo, si es que el denunciado ha tenido otro tipo de episodios así de violencia, si es que el denunciado consume drogas o consume alcohol, si es que el denunciado le es fácil acceder o no a algún tipo de armas, etcétera, ¿no? Y cada una de estas preguntas va a tener una puntuación o una valoración en estricto. Y la sumatoria que obtengamos de esta ficha nos va a dar un riesgo leve, un riesgo moderado y un riesgo severo. Dentro del riesgo severo hay riesgo severo 1 y riesgo severo 2, ¿no? Además de esta ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia lo que tiene que hacer es evaluar si es que la persona tiene antecedentes policiales o sentencias. Evidentemente que estos antecedentes o estas sentencias tendrían que estar relacionados con algún tipo de delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Es decir, que denoten alguna agresividad de parte del
agente o de parte del denunciado, ¿no? Por ejemplo, podría tratarse de que ha causado lesiones anteriormente a su hermano, o ha causado lesiones anteriormente a un vecino, y por lo tanto tiene antecedentes policiales o tiene sentencias, etcétera, ¿no? Si se tratasen de sentencias, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, no nos daría un indicio de la peligrosidad de la persona o del riesgo de repente que estuviese sufriendo la víctima, ¿no? Entonces siempre tiene que ser cuestiones relacionadas a la agresividad que pueda presentar el sujeto, ¿no? Asimismo, se tiene que evaluar cuál es la relación entre la víctima y cuál es la relación entre el denunciado, ¿no? ¿Quiénes son estas dos personas? Se tratan de padre e hijo, padre e hija, se tratan de parejas, se tratan de exparejas, viven juntos, no viven juntos, ¿cuál es la relación que existe entre ellos? Otros criterios para dictar las medidas de protección es que tenemos que evaluar cuál es la diferencia de edades y la relación de dependencia, ¿no? No va a ser lo mismo que estemos hablando de repente de una persona que pues es un menor de edad, que tiene 10, 11 años, 12 años, ¿cierto? Cuyo nivel de dependencia de repente de su padre o su madre que él lo maltrata, va a ser mayor que una persona que tenga 19, 20 años, ¿no? Y que de repente podría incluso irse del hogar o podría buscar apoyo, protección, etcétera, ¿no? Asimismo, hay que evaluar si es que la víctima tuviese algún tipo de discapacidad, ¿no? Y otro criterio a tener en cuenta es que cuál va a ser la situación económica y social de la víctima, ¿no? Evidentemente, si es que la víctima carece de recursos económicos o no tiene independencia económica, va a ser mucho más difícil su situación porque va a depender económicamente del agresor o del denunciado, ¿no? Entonces, al momento de dictar las medidas de protección, no solamente tendríamos que establecer cuáles son las medidas de no agresión, de no acercarse, etcétera, sino también tendríamos que ver que se tiene que proveer a esa víctima o a la denunciante de los recursos indispensables para que pueda subsistir. De repente, la asignación anticipada de alimentos acá sería adecuado, ¿no? Siguiendo con los criterios, tendremos que ver cuál es la gravedad del hecho y la posibilidad de reiteración. Como dije hace un momento, no es lo mismo que estemos hablando de un delito de feminicidio que estemos de repente frente a una situación de violencia psicológica, ¿no? Hay que tener en cuenta también los aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que la víctima tenga otras circunstancias que denoten que necesita de un apoyo, necesita de un soporte, un sostén, etcétera, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que se trate de una persona que sea extranjera, que no tenga en Perú familia, no tenga un grupo de apoyo, no tenga amistades, etcétera, ¿no? Entonces, este sería un especial grado de vulnerabilidad, ¿no? Y otros aspectos también que denoten el estado de peligrosidad. Podría ser que el agente tenga armas o venda armas o de repente pues pertenezca a algún tipo de organización criminal o que se dedique al tráfico ilícito de drogas, etcétera, ¿no? O sea, circunstancias que hacen más peligroso al agente o al denunciado. Ahora bien, este más o menos es el proceso especial de tutela en casos de violencia familiar, ¿no? Primero se inicia todo el procedimiento especial de tutela, inicia con la denuncia de violencia. Esta denuncia se tiene o se puede interponer ante la Policía Nacional del Perú, se puede interponer ante el juez de familia o equivalente, si es que estuviésemos en un lugar donde no existe juzgado de familia. Podría ser, por ejemplo, el caso de un juzgado de paz letrado, si es que en nuestro distrito donde vivimos no existiese el juzgado de familia, ¿no? O podría ser también la fiscalía.
Cualquiera sea la institución en la cual nosotros interponemos nuestra denuncia, el operador tiene la obligación de aplicar la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Es decir, tiene la obligación de aplicar este cuestionario que acabamos de explicar para ver o determinar qué nivel de riesgo presenta la víctima, ¿no? Ahora, si fuese el caso que es la policía que recibe la denuncia, en el plazo de 24 horas tiene que remitir su informe y todos los actuados al juez de familia o equivalente. Y del mismo modo envía copias a la fiscalía. ¿Y por qué desdobla de repente el proceso y envía copias tanto al juzgado de familia o a la fiscalía? Porque el juez de familia va a ser quien se va a encargar de emitir las medidas de protección o medidas cautelares que hubiesen lugar. Mientras que la fiscalía va a abrir otro procedimiento que es en el ámbito de la sanción para determinar si nos encontramos o no frente a un hecho delictivo, ¿no? De la misma manera, si es que fuese la fiscalía quien recibe la denuncia, tiene en el plazo de 24 horas que remitir copias al juzgado de familia o equivalente para que dicte las medidas de protección. Si es que el juzgado de familia advierte que nos encontramos frente a un caso de riesgo severo, lo que va a hacer es en un plazo de 24 horas dictar las medidas de protección o las medidas cautelares que sean necesarias para preservar la vida, integridad, salud de la víctima, ¿no? En este caso no se llama audiencia, solamente se actúa de manera inmediata por el mismo hecho de que nos encontramos frente a un peligro inminente o de repente es altamente probable que se pueda afectar incluso la vida de la víctima, ¿no? Por lo cual se dictan las medidas de protección de frente, ¿no? No hay audiencia. Si es que se tratase de un caso de riesgo leve o riesgo moderado, ahí sí el juzgado de familia tiene un plazo de 48 horas para llamar a audiencia y es en audiencia que se va a emitir las medidas de protección que hubiesen lugar. Y finalmente, si es que nos encontramos frente a un caso de riesgo indeterminado, es decir, un riesgo que no podemos determinar si se trata de un riesgo severo, leve o moderado, lo que va a hacer el juzgado es llamar a audiencia en un plazo de 72 horas, ¿no? Entonces, acá es necesario precisar de que la audiencia va a ser inaplazable y se va a realizar con quienes se encuentren presentes, ¿no? Por eso es que se van a buscar los mecanismos más céleres para poder notificar a las partes. Si es por WhatsApp, por WhatsApp. Si es por correo electrónico, también no hay ningún inconveniente. Si es de manera física, a través de alguna resolución escrito, también no hay ningún inconveniente, ¿no? Ojo acá que no necesariamente se dictan siempre medidas de protección. Esto va a depender de todos estos criterios que acabamos de ver. Podría ser perfectamente dable que llegado el momento el juzgado considera de que acá no hay un riesgo, con lo cual no emite medidas de protección. Yo he tenido una serie de casos donde el juzgado considera de que no existe riesgo y pues no emite ningún tipo de medida de protección o medida cautelar. Evidentemente, la decisión que emita el juzgado, ya sea a favor de la adopción de medidas de protección o ya sea en contra de alguna medida de protección, puede ser apelada por las partes, ¿no? Entonces, si fuese apelada por las partes, se saca copia de todo, se forma el cuaderno de las medidas de protección y los originales se envían siempre a fiscalía y las copias van a pasar a apelación, ¿no? A la sala. Y la sala ya tendrá un periodo de tiempo un poco mayor con vista fiscal para ver si es que confirma las medidas de protección o las revoca, ¿no? A la par que el juzgado ha mandado copias de todo a la fiscalía, es necesario recordar
que va a enviar también, si es que fuese el caso que ha emitido medidas de protección, va a comunicar de estas medidas de protección a todas las instituciones llamadas a hacer cumplir las medidas de protección. Sobre todo va a enviar estas medidas de protección a la Policía Nacional del Perú, a la oficina encargada de tramitar estos temas de violencia familiar o violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, para que se encarguen de hacer todo este registro, este plan operativo, etcétera, ¿no? Pero también podría ser el caso, por ejemplo, que se ha dictado que la víctima o que incluso el denunciado necesitan tratamiento psicológico. Entonces va a emitir el oficio respectivo para que este oficio sea llevado a la respectiva, al respectivo centro de salud más cercano al domicilio de la víctima o al domicilio del denunciado, para que éste pueda recibir tratamiento psicológico, ¿no? Y posteriormente ellos están en la obligación de remitir un informe al juzgado para que determinen cómo va evolucionando la persona, ¿no? Y es necesario también acá precisar de que la policía, como les dije anteriormente, ni bien recibe las medidas de protección, tiene un plazo. Si estuviésemos frente a un caso de riesgo severo, tiene un plazo de 5 días para emitir su primer informe y detallarle al juzgado cómo se ha armado el plan, qué se va a hacer, de qué manera se van a ejecutar las medidas de protección. Y posteriormente, este informe va a ser remitido al juzgado cada 3 meses, ¿no? Y si es que nos encontramos frente a un riesgo leve o un riesgo moderado, el informe policial, el primer informe acerca de cómo se va a ejecutar el plan, se remite en un plazo de 15 días y los informes periódicos ya van a ser remitidos en un plazo de 6 meses, ¿no? Y como dijimos, este expediente sí o sí pasa a fiscalía. No es como de repente algunas personas cuestionan y dicen que pues las medidas de protección finalmente afectan al derecho de presunción de inocencia de la persona, qué sé yo. Porque de todas maneras, así el juzgado decida no emitir medidas de protección, igual el caso va a pasar a fiscalía y va a ser el fiscal quien, como titular de la acción penal, ¿cierto? Como persona especializada en el conocimiento del derecho, en el conocimiento de los elementos del delito, etcétera, va a determinar si nos encontramos frente a un delito, con lo cual de repente formalizará investigación preparatoria y, llegado el momento, si tiene graves elementos de convicción, de repente formulará el requerimiento acusatorio, ¿no? Hasta llegar o buscar por lo menos una condena, ¿no? Pero es el fiscal en último caso quien va a determinar si es que nos encontramos o no nos encontramos frente a un hecho que reviste las características de un delito. Pregunta para ustedes, a ver, así compartimos un poco ideas. ¿Pueden haber medidas de protección contra persona distinta del denunciado? A ver qué opinan ustedes, los leo así en el chat. Por ahí alguien pone no, otro sí, sí, doctora, sí. Pilar Góngora pone creo que no. No, no, sí. No, es personalismo, nos dicen por ahí. Lisset, Jave nos dicen no, sí, doctora, no, no. A ver, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, doctora, por el grupo familiar. Sí, doctora, por la ley 30.364. Responsabilidad es individualizada. Bien, pero acá, una vez más, amigos, no estamos hablando de ningún tipo de responsabilidad. Solamente estamos hablando de si es que existe una situación de riesgo o no existe una situación de riesgo, ¿no? Entonces, para responder este caso, es necesario hacer referencia a un caso que tuve, ¿no? Este caso que yo tuve y que ahora se los comparto,
se trata de un ex esposo, ¿cierto? Que cada uno tenía la tenencia de un hijo cada uno. Papá tenía la tenencia de un hijo, el hijo mayor, y mamá tenía la tenencia de la hija mujer, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que la relación estaba súper mal, súper deteriorada, no se cumplían la visita, el régimen de visita que habían establecido los dos a través de una transacción extrajudicial, había muchas peleas, muchos pleitos, y parecía que la mamá había predispuesto a la hija en contra del papá. Y a su vez el papá había predispuesto al hijo en contra de la mamá, ¿no? De tal manera que, pues, la hija no quería ver al papá y el hijo no quería ver a la mamá, ¿no? O sea, como que la situación estaba cruzada. Entonces, en una de esas denuncias que hace la mamá, solicita medidas de protección. Para esto tenían 3 hijos, ¿no? Mamá 2, la mujer y un hijo más pequeño, el más chiquito, y el papá 1, ¿no? Entonces solicita al juzgado las medidas de protección para que se dicten en contra del ex esposo, ¿no? Porque ella alegó que estaba siendo víctima de una serie de actos que configuraban violencia familiar, ¿no? Entonces, al analizar el tema el juzgado, lo que hizo el juzgado fue lo siguiente, ¿no? Resolvió no al lugar a dictar medidas de protección a favor de la mamá, que era la que había denunciado, ¿no? Y del menor hijo, que era el hijo, el más chiquitito, ¿no? Que en realidad el más chiquitito tenía como 4 años, no se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y lo que dispuso ahí fue que sí había lugar a otorgar medidas de protección a favor del hijo que estaba con el papá, ¿no? Y que estas medidas de protección se iban a dictar en contra del papá porque existía una situación de alienación parental, ¿cierto? Porque el papá estaba indisponiendo al hijo respecto de la mamá, y también dictó medidas de protección a favor de la hija, por eso ponemos hija 2, y en contra de la mamá, ¿no? Es decir, que la mamá pasó de ser denunciante a ser la persona contra quien se dictó las medidas de protección. Bueno, en realidad se dictaron medidas de protección contra ambos papás, y el juzgado lo que les dijo es jalón de orejas. Oigan, papás, ¿ustedes qué están haciendo en realidad con sus hijos, no? El hecho de que los estén alienando parentalmente supone también una especie de maltrato o una especie de violencia. Por lo tanto, cesen las actividades de violencia, cesen las actividades de maltrato respecto de los hijos, ¿no? Y lo que dispuso como medidas de protección es el cese y abstención por parte de los denunciados, del papá y de la mamá, ¿no? Y que se abstengan de realizar todo tipo de actos que impliquen violencia familiar en agravio de sus menores hijos, es decir, el hijo mayor, el varón y la hija, ¿no? La modalidad de maltrato físico, psicológico, sin lesión, tales como agresiones físicas, insultos, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad física y psíquica y emocional, ya que en la esfera pública o privada, por el espacio que dure la investigación fiscal o el proceso penal que le siga en su contra, bajo apercibimiento de ser denunciados penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento al mandato judicial, ¿no? Entonces, lo que dispuso es terapia familiar, que deberán llevar tanto el papá como la mamá junto a sus menores hijos. Dispuso también terapia para el hijo, la hija y el hijito más pequeño de ambos, ¿no? A fin de mejorar la comunicación entre padres e hijos, fortalecer sus lazos afectivos y reconstruir la relación familiar. Qué importante, ¿no? Justo lo que hablábamos hace un rato de que no necesariamente con las medidas de protección intentamos pues que de repente el agente o el denunciante no tenga un acercamiento a la víctima, sino si puede ser un tema que posteriormente podría sanarse, de repente las afectaciones, podrían entender las personas cuál ha sido su comportamiento
el comportamiento que estaban teniendo inadecuado o el comportamiento violento, se puede buscar la reconstrucción de la relación familiar, ¿no? Entonces, este fue por el lapso de 6 meses y estas medidas de protección tenían que ser cumplidas en el centro de salud que las partes convengasen, ¿no? Y asimismo se declaró en ese entonces improcedente la medida provisional de liquidación de bienes gananciales, porque todavía, si bien estaban separados, todavía tenían bienes que no habían sido liquidados, ¿no? Y en cuanto a los alimentos, carece de objeto pronunciarse al respecto, claro, porque había existido un pronunciamiento paralelo en la vía civil, ¿no? Porque estaban también demandando alimentos, ¿no? Asimismo, se ofició a la comisaría del sector sobre las medidas de protección otorgadas a efectos de que la policía brindase el apoyo necesario, ¿no? Y finalmente se remitió copia de todos los actuados a la fiscalía correspondiente, es decir, para que la fiscalía determine, pues, si papá y mamá estaban cometiendo un delito en agravio de los menores hijos. ¿Y cuáles son las medidas de protección que se pueden dictar? La ley establece que puede ser el retiro del agresor del hogar, ¿no? Pongámonos de que pues el agresor es el papá y la víctima es la mamá, o al revés, que la agresora sea la mamá y la víctima sea el papá. Entonces, el juzgado, si es una situación de agresión que ya no puede resolverse, que pues de repente estamos ante un intento de homicidio, un intento de feminicidio, o de repente sea el caso de intento de parricidio, tendría que disponer el juzgado que se retire al agresor, ¿no? Y para eso incluso se podría solicitar apoyo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? También podría darse la medida de impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima. Esto mayormente se da cuando son dos personas que viven separadas, ¿no? Entonces lo que se hace por lo general es decirle al denunciado, no te acerques a menos de, no sé, 100 metros, 200 metros, 300 metros de la víctima. No te le puedes acercar. Por lo tanto, evidentemente no podrá ir a su casa a menos de 300 metros, etc., ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos pongamos a analizar de que, por ejemplo, con esta medida de impedimento de acercamiento, en realidad no solamente se va a proteger la vida e integridad de la víctima, sino que también de manera indirecta se está protegiendo al propio denunciado, ¿no? Porque muchas veces las situaciones de violencia se dan de ida y vuelta, ¿no? Entonces, de repente, si es que, no sé, la denunciante es insultada o de repente es humillada por la otra persona, por el denunciado, la víctima podría reaccionar, ¿no? Y de repente podría, no sé, agarrarle de los pelos, agarrarle cachetadas, etcétera, ¿no? Entonces, esta medida de impedimento de acercamiento hace que de todas maneras no se produzca un nuevo episodio de violencia que podría afectar no solamente a la víctima, sino que también podría afectar al propio denunciado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Por otro lado, la ley establece que otro tipo de medida de protección podría ser la prohibición de comunicación con la víctima. Esta prohibición de comunicación abarca las llamadas telefónicas, abarca los mensajes de texto, de repente también si es que el agente envía cartas, que ahora es poco usual, pero podría ser el caso, ¿no? Prohibición de que envíe cartas, podría ser prohibición de que se comunique con la víctima a través de cualquier mecanismo o medio, incluyendo las redes sociales. No hay que, acá me prohibieron comunicarme, solamente se refiere a llamadas telefónicas y le sigo hablando por el Messenger, le sigo hablando por pues el Instagram o el Facebook, etcétera. No, sino se prohíbe todo tipo de comunicación con la víctima, que no vuelva a comunicarse con ella, ¿no? Otro tipo de medida de protección es la prohibición del derecho de tenencias y porte de armas para el agresor, ¿no? Si el agresor tenía un registro en su CAMEC
evidentemente va a tener que ir a su CAMEC e internar las armas que tenga en su poder, ¿no? Se le va a prohibir tener armas, ¿no? O se le va a suspender de repente, mientras duren las medidas de protección, el derecho de porte de armas, ¿no? Con lo cual tiene que internar las armas que tuviese en su CAMEC. También se podría hacer, bueno, acá se establece, la ley lo establece como medida de protección, pero yo más pienso que este podría ser un caso de medida cautelar, ¿no? Que es el inventario de bienes. O también se habla de asignación económica de emergencia, que también considero que es en realidad una medida cautelar. Y también se podría establecer la prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles que sean comunes de ambas partes, ¿no? Del denunciante, de la denunciante o el denunciante y del denunciado o denunciada. Tenemos la prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado o del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, nos encontrásemos frente a un caso de violencia sexual, se le va a prohibir, o sería esta la medida más idónea, de prohibirle al denunciado de que retire del lugar donde permanece el menor o los menores, ¿no? Si fuesen sus hijos, sus sobrinos, etcétera, ¿no? De tal manera que no puede sacarlos del cuidado del grupo familiar en el que se van a encontrar en ese momento, ¿no? O podría ser, como hemos visto, tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona del agresor, ¿no? El caso que les propuse, se prescribió el tratamiento reeducativo para ambos padres, ¿no? O también podría tratarse del tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima, ¿no? Qué importante esto en la mayoría de casos, ¿no? Porque no solamente se trata de que impidamos un nuevo episodio de violencia, sino que ayudemos a la víctima a recuperarse emocionalmente, a alcanzar cierto grado de estabilidad y de curarse, ¿no? No sé, de la afectación psicológica que pudo haber sufrido a consecuencia de la violencia. También podría disponerse que se albergue a la víctima en un establecimiento, de repente en un centro de refugio temporal, ¿no? Se podría establecer que la víctima y los dependientes de la víctima, sus hijos, por ejemplo, sean internados en este centro de acogida o este refugio temporal, ¿no? Ojo acá, que no es un numerus clausus, ¿no? Es decir, que la ley, si bien establece, enmarca estos tipos de medidas de protección, no son los únicos, sino dependerá del caso en concreto para que el juzgado pueda emitir otras medidas más acordes de repente a la realidad que corresponde a una determinada familia, una determinada víctima, etc. Entonces, ahí tenemos una pregunta, a ver, hacemos acá un primer bloque de preguntas y después continuamos con lo que queda de clase. A ver si le habilitamos, por favor, el micro al doctor Leonel. Sí, doctora, en estos momentos voy a proceder. Doctor Leonel, muy buenas noches, está activo su audio. Por favor, Sí, se buenas presenta. noches. Adelante. ¿Se me doctor. escucha? Sí, buenas noches, colega. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy preciso. Justamente en la última parte que acabo de exponer respecto a que no hay un numerus clausus para pedir medida de protección, yo le comento que respecto, por ejemplo, una medida de protección que se ha dictado entre una pareja de convivientes, donde la conviviente agrede al conviviente, al varón, y el varón plantea su medida de protección para que se abstenga de salir en público por televisión, porque es una persona, la mujer es una persona que forma parte de la farándula, vamos a llamarlo así, para hacer referencia a hechos falsos respecto al ex conviviente. Esta medida de protección se dictó, durante un año se cumplió, pero pasado un año nuevamente sale por televisión esta persona
y vuelvo a hablar hechos que son falsos respecto al agredido. La pregunta es la siguiente. Yo considero que procede, obviamente, pedir de que se le haga efectivo el apercibimiento al haber incumplido la medida de protección a esta persona, al haber salido públicamente nuevamente a decir algo que se le pidió que no haga. Pero la pregunta es la siguiente, además. ¿Podría pedir que se amplíe la medida de protección para que se ordene que el medio de comunicación, que es un programa de espectáculo muy conocido, se abstenga de tratar los temas que tengan que ver con la vida privada de este agresor? Es más, le digo que se mandó carta notarial al canal y respondieron diciendo de que ellos tienen libertad de información y que no iban a dejar de hablar de cualquier persona porque consideran que sí pueden hacerlo. Entonces, la pregunta viene dirigida a que si esta clase de pedido podría entenderse que afecta el derecho a la información o debe prevalecer el derecho a la protección al agraviado por violencia familiar. Esa es la pregunta. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, qué interesante el caso que usted nos pone, ¿no? Desde mi punto de vista, ustedes están facultados no solamente para requerir al juzgado que se remitan copias de todo lo actuado a la fiscalía de turno frente al incumplimiento de las medidas de protección, porque acá ya estaríamos abordando un delito, ¿no? Que es el delito de resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, como se han incumplido las medidas de protección, procedería que se abra una investigación en contra de la persona que ha incumplido las medidas. Ahora, como lo expliqué hace un rato, es importante los informes que se emitan, que la policía emita respecto a cuál es el cumplimiento de las medidas de protección, ¿no? En este caso, pues, si es que la policía no ha informado del incumplimiento de las medidas de protección, sería importante que ustedes informen del incumplimiento, presenten las pruebas que acreditan que se ha incumplido y en base a ello soliciten la ampliación de las medidas de protección, ¿no? Entonces, en este caso, podrían ustedes solicitar al juzgado de que amplíe las medidas de protección y que pues ello implique que cualquier medio de comunicación, etcétera, se encuentre impedida de pues informar o de repente de publicar cuestiones relacionadas a la vida personal de la víctima, ¿no? Entonces yo creo que por esos dos lados podría ir. Por un lado, el hecho de requerir al juzgado que remita copias de todo lo actuado por el incumplimiento de las medidas de protección y por el otro lado solicite la ampliación de las medidas de protección, ¿no? Ahora, hay que ver en qué situación está esto de las medidas de protección, ¿no? Porque como bien hemos dicho, las medidas de protección pueden variar a lo largo del tiempo dependiendo de cuál es la situación de riesgo que se ha producido en concreto, ¿no? Entonces, no vaya a ser el caso que hayan de repente levantado las medidas de protección y ustedes no han sido notificados o de repente ha pasado algo que no les han notificado de manera adecuada. Entonces, sería importante que ustedes puedan revisar en qué se encuentran las medidas de protección, si han sido levantadas o han sido de repente cambiadas por el juzgado. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Richard. Doctor Richard, muy buenas noches. Por favor, se precisó a su pregunta. Le agradecería muchísimo. Adelante, doctor. Sí. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ¿Sí se doctor, escucha? buenas noches. Ah, ya. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, este es un caso, ¿no?, que estoy llevando y de la vida real, ¿no? Y se lo planteo así, ¿no?, para todos. Este es el caso de la mamá que lo tiene a la niña, ¿no?, como tenencia de hecho en Lima, y el padre vive en Chiclayo. Entonces, los familiares de la madre que tiene la niña le mandan mensajes, llamadas, diciéndole a ella que está abusando de la niña, o sea, castigos, más que castigos, también, por ejemplo, daño psicológico con la niña, que no lo deja llorar. Doctor Richard, Dígame. disculpe, en casos particulares, como ya se hizo mención, solamente ser puntual al tema que se está tratando. Listo. Sí, Ahí ya. por favor. Listo. Gracias. Sí. Gracias. Ahí ya. Ya, entonces, más preciso. Entonces, sucede esta situación. Mi pregunta en sí es si la madre tiene a la niña, ¿no? Y la madre es quien
quien hace este tipo de abuso y sus mismos familiares son los que indican ese abuso al padre, el padre cuando se acerca a la ciudad de Lima, a la comisaría a denunciar, ¿qué medida de protección, que como son las más rápidas, puede ahí intervenir, ¿no? Sobre la niña para su protección? Porque los familiares comunican que si la niña está siendo, ¿no? Como decir, maltratada, ¿no? Por la madre. Sería la más exacta como medida cautelar? Porque si bien hay, ¿no? Las medidas cautelares, ¿no? Como una tenencia provisional, pero ¿cuál es la medida de protección por ahí, la más adecuada para el padre? Gracias por la pregunta, colega. Como bien lo dijo, yo, si fuese el caso, solicitaría la tenencia provisional de la niña, ¿no? Y también, como hemos visto, lo que suelen hacer el juzgado es aunque a veces no es tan efectivo, el hecho de ordenar la abstención o el cese de parte de la denunciada de actos que impliquen violencia familiar, ¿no? Entonces, por un lado, podría pedir al juzgado de que ordene el cese de cualquier tipo de violencia, podría pedir también que pasen terapia psicológica tanto la mamá como la mamá para que entienda cuál es el comportamiento violento que está teniendo respecto de la niña y la niña para que pueda recuperarse emocionalmente, ¿no? Y como bien lo dijo, también podría ser el tema de solicitar la tenencia provisional de la niña, ¿no? Pero todo va a depender también del caso en concreto. De repente sea el caso de que su patrocinado o el papá de la niña en realidad no esté en posibilidades de poder tener a la niña, ¿no? De repente trabaja lejos, de repente no está en la ciudad como para que pueda la niña ir al colegio o a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces se tendría que evaluar la situación en concreta y ver qué es lo mejor para la niña, ¿no? Ahora, si fuese el caso, de repente podría también establecer o solicitarle al juez que provisionalmente la niña esté con la abuela, que hay varios casos que se han dado que cuando los padres son quienes ejercen agresión, el juzgado puede disponer que provisionalmente la niña sea acogida por la abuela paterna o materna, ¿no? Para que sea ella quien se encargue de la niña de manera provisional, mientras que la mamá se somete se somete a tratamiento para entender cuáles eran los actos, comportamientos violentos y no vuelva a reiterar en estos actos, ¿no? Excelente, doctora. Doctora, ¿tenemos al doctor David o continuamos con la ponencia, doctora? Una pregunta más y de ahí continuamos y en la parte final vamos a dar otra ronda de preguntas. Perfecto. Estimados participantes, por favor, ser puntuales nuevamente porque tenemos varios estudiantes también quieren participar. Así que les agradeceríamos, estimados doctores. Adelante, doctor David. Muy buena noche. Está activo su aula. Sí, gracias, doctor. Primero, felicitar a la doctora por la exposición que viene realizando. Doctora, para ir a la pregunta concreta y hacer un pequeño comentario. En el comentario que hacías anteriormente al colega que antecedió, señalabas, por ejemplo, de que se podría haber variado las medidas de protección o medidas cautelares, pero para variar una medida de protección o una medida cautelar tiene que hacerse una audiencia previamente. Entonces, lo dudo mucho. Ahora, en el punto, y lo que quiero centrarme es a lo que también se señalaba, ¿no? Para dictar medidas de protección o medidas cautelares, es necesario ver en este caso los contextos de violencia contra las mujeres o los contextos de violencia contra los integrantes de un familiar. De ser así, por ejemplo, ¿cuál sería su perspectiva, doctora? Y si la Fiscalía podría emitir medidas de protección. Muchas gracias, doctora. Gracias por la consulta, colega. Como bien dice, en el caso anterior se tendría que solicitar
la variación de las medidas de protección y evidentemente esto tendría que pasar por un procedimiento, ¿no? Que es llamado a la audiencia, ¿no? Respecto a los contextos de violencia familiar, es decir, que asumo que su pregunta va referida a si es que el juzgado tiene que analizar si existe una situación de asimétrica de poder entre la víctima y el agraviado o la agraviada, pues mi punto de vista es que no tiene que analizar si es que existe o no existe este contexto de violencia, ¿no? Simplemente lo que va a hacer es analizar o establecer si es que en este caso en particular hay un riesgo en concreto, ¿no? ¿Y por qué digo que no? Porque si se diese el caso de que no existe este elemento o este contexto de subordinación entre la víctima y el denunciante o el agente, pues de todas maneras podríamos de repente no estar frente a un caso de violencia familiar en estricto, es decir, no se tipificaría como delito, pero sí podríamos estar frente a un caso de faltas, ¿no? Con lo cual el expediente incluso tendría que pasar a un juzgado de paz letrado para que sea el juzgado de paz letrado quien lleve a cabo el proceso por faltas, ¿no? Entonces, mi respuesta frente a su pregunta sería de que no necesariamente se tiene que analizar la situación de riesgo, ¿no? La situación de dependencia o relación asimétrica de poder, ¿no? Porque eso se va a determinar ya como parte de uno de los elementos de el delito en sí, ¿no? Es decir, que el fiscal de repente va a ser quien analice este supuesto en específico, ¿no? Bien, seguimos con la clase y en la parte final vamos a dar un espacio para que puedan hacer sus preguntas, por favor. Entonces, habíamos dicho cuáles son los tipos de medidas de protección, ¿no? Ahora bien, es necesario en este momento hacer hincapié en que a raíz de la pandemia que atravesamos a partir del año 2020, existieron un número importante de casos reportados de personas que estaban sufriendo violencia dentro de su hogar, ¿no? Sobre todo casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, imagínense cómo antes, de repente, una persona, de repente un adolescente que sufría de violencia sexual dentro del hogar, pues encontraba como una especie de refugio en el colegio o de repente alivio de que no estuviese las 24 horas del día con su agresor en el mismo domicilio, ¿no? Pero como nos encerraron a todos a raíz de la propagación del COVID, pues lo que sucedió es que los casos se incrementaron o de repente recién las personas, las víctimas se armaron de valor y no soportaron más la situación y empezaron a llamar telefónicamente para interponer sus denuncias, ¿no? Entonces, lo que hizo frente a esta situación que se estaba viviendo de violencia dentro del hogar, en realidad, es que el Estado emitió el decreto legislativo 1470, ¿no? Que es el decreto legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer referencia a este decreto legislativo? Porque en este decreto se establece que el juzgado de familia, en el marco de la emergencia sanitaria, debía de dictar las medidas de protección o medidas cautelares que sean idóneas y que este análisis o este dictado de medidas de protección se debía de realizar prescindiendo de la audiencia y con la información que tuviese el juzgado disponible, ¿no? Es decir, que no se podía dejar de emitir la decisión correspondiente argumentando de que no se tenía la ficha de valoración de riesgo o no se tenía algún tipo de informe psicológico u otro documento que de repente no se podía obtener
por la misma circunstancia en la que nos encontrábamos, ¿no? Como todos sabemos, muchas instituciones estaban cerradas o estaban haciendo teletrabajo, etcétera, con lo cual se dificultaba obtener los documentos, se dificultaba obtener algún tipo de pronunciamiento, se dificultaba incluso aplicar la ficha de valoración de riesgo porque muchas denuncias se hacían de manera telefónica, ¿no? Y no se aplicaba posteriormente la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, lo que le dijo el Estado a los jueces es, señores jueces, con lo que tengan frente a la situación excepcional que estamos viviendo, resuelvan, porque es más importante que se preserve la vida e integridad de las personas y que de repente se evite algún tipo de tragedia, algún tipo de feminicidio, y que se dicten las medidas de protección que correspondiesen, ¿no? En vez de lamentar posteriormente algún desenlace fatal, ¿no? Entonces, en virtud de este decreto legislativo se emitieron un sinfín de medidas de protección, ¿no? Yo recuerdo que había un caso de, pues, un conflicto que hubo entre dos mujeres, parece que era un conflicto que tenían por el esposo de una de ellas. Bueno, no sé a ciencia cierta cuál era el problema que había de fondo, pero en algún momento una de las personas fue con su tía, con su hermana, y agredieron a la otra persona, ¿no? Entonces esta otra, la víctima, interpuso su denuncia y al final no se les pudo aplicar la ficha de valoración de riesgo, no se pudo obtener mayores elementos, y lo que hizo el juzgado consideraba de que como no era la primera vez que había sucedido esto que le pegaban a esta chica, pues se tenía necesariamente que adoptar las medidas de protección y emitió las medidas de protección, ¿no? Entonces, ahora como ya ha pasado un tanto la pandemia y estamos volviendo a cierta normalidad, ya muchas empresas, muchos locales están atendiendo con normalidad, están atendiendo de manera presencial, la fiscalía, el juzgado también, si bien están a puertas cerradas, están ya concurriendo la mayoría de días. Yo pienso que ya deberíamos de volver a de repente derogar o volver al estado anterior a este decreto legislativo y que se tendría necesariamente que seguir el procedimiento establecido en la propia ley, ¿no? Es decir, que tendríamos que aplicar necesariamente la ficha de valoración de riesgo en los casos que se pueda, se tendría que llamar a audiencia y en esta audiencia, en los casos moderados y leves, pues establecer en esta audiencia si es que corresponde o no corresponde el establecimiento de medidas de protección, ¿no? Entonces, precisamente les traigo acá transcrito o pegado la parte correspondiente de una de las medidas de protección que se emitieron en virtud de este decreto legislativo, ¿no? Entonces acá pone el juzgado, en el caso de autos de la revisión de la denuncia, se aprecia que las partes denunciantes invocan en su agravio la presunta comisión de actos de violencia física y psicológica por parte de las denunciadas, tal y como se ha detallado en el considerando precedente, por lo que a efectos de aparejar los actos de violencia denunciados, si bien no se ha acompañado a la denuncia los informes médicos o evaluaciones psicológicas, algunas realizadas por las presuntas agraviadas, por lo que la judicatura dispuso oficiar incluso a la comisaría de Yerbateros, dado que la denuncia se ha remitido sin mayores recaudos que el oficio y una copia de la misma. Asimismo, se cursó oficio a la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, a efectos de que remita copia simple de la denuncia y principales actuados de la denuncia que le fuera remitida por la comisaría de Yerbateros, siendo así hasta la fecha no se ha remitido información alguna al respecto, ¿no? Entonces, lo que concluye el juzgado es que advirtiéndose de lo manifestado en la denuncia policial que la misma evidencia presuntos actos de violencia, así como estando lo dispuesto en el artículo 4.3 del decreto legislativo 1470, el decreto legislativo que acabamos de ver, que dispone que en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19
se dicten las medidas de protección con la información que se tenga disponible, no siendo necesario contar con el informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible obtener, así como la consideración del artículo 4.6 del decreto legislativo en mención, resulta atendible el otorgamiento de medidas de protección, ¿no? Entonces, como acá pues es un claro ejemplo, ponemos un claro ejemplo de cómo algunos juzgados aplicaron el decreto legislativo 1470 y emitieron medidas de protección a favor de las denunciantes con lo que tuviesen a la mano, ¿no? Con los documentos que tuviesen disponibles, ¿no? Así no se hubiese realizado incluso la ficha de valoración de riesgo. Ahora bien, veamos el tema de las medidas cautelares, ¿no? Para hablar nosotros de medidas cautelares hay que hacer una diferenciación de las medidas cautelares que se emiten en el marco de un proceso civil y las medidas cautelares que se van a emitir en los procesos de tutela, ¿no? Las medidas cautelares en el proceso civil van a tener por objeto asegurar la eficacia de la sentencia futura, ¿no? Por eso es que esta medida tiene que estar necesariamente sujeto a ciertos requisitos. Por ejemplo, se tiene que acreditar la verosimilitud del derecho, es decir, que se tiene que acreditar que existe posibilidades de que se dé una resolución a favor de quien solicita la medida cautelar, ¿no? Que su derecho pareciese que es amparable, ¿no? Se tiene que acreditar que hay un peligro en la demora, es decir, que si no se dicta en este momento una determinada medida cautelar, pasado el tiempo podría derivarse en un perjuicio o en un hecho irrevocable ya, ¿no? Por ejemplo, si es que yo voy a demandar algún tipo de reivindicación sobre un bien, podría como medida cautelar que se disponga la anotación de la demanda o que se disponga que ese bien no puede ser objeto de algún tipo de transferencia o trabar embargo, etcétera, ¿no? Y por último, se tiene que establecer o se tiene que acreditar en los procesos o en las medidas cautelares que existe razonabilidad en nuestro pedido, que no es un pedido absurdo o desmedido o desproporcional, ¿no? Y por su parte, como estamos solicitando de manera anticipada la afectación de ciertos derechos del futuro demandado, pues la parte que solicita la medida cautelar tiene que ofrecer una contracautela, es decir, que tiene que establecer o ofrecer una especie de fianza, entre comillas, ¿no? En caso de que posteriormente se pudiese generar algún tipo de perjuicio en contra del demandado, ¿no? Y esto va a servir para cubrir lo que hubiese gastado o de repente lo que hubiese sido perjudicado el demandado, ¿no? Sin embargo, el tema de las medidas cautelares cambia en los procesos de tutela, ¿no? En los procesos de tutela, las medidas cautelares podrían ser dictadas de oficio, incluso, o a solicitud de la propia parte. No es necesario que entonces que la propia parte sea quien requiera una determinada medida cautelar, sino de todo lo actuado, de los documentos que se tenga, puede ser que el juez decida cuáles son las medidas cautelares más acordes a la situación en concreto, ¿no? Y estas medidas cautelares en los procesos de tutela tienen que guardar relación con pretensiones de alimentos, regímenes de visita, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes, es decir, que sean aspectos para que se garantice el bienestar de las víctimas, ¿no? No podemos nosotros como abogados de repente de la denunciante camuflar algún tipo de
medida cautelar o solicitar algún tipo de medida cautelar que en realidad no busque garantizar el bienestar de la víctima, ¿no? Sino que busque obtener algún tipo de ventaja o beneficio respecto del denunciado, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de medidas cautelares se podrían emitir en los procesos especiales de tutela? Pues a través de la resolución emitida por la Tercera Sala Civil de la Libertad en el expediente 9448-2017 en el incidente 70, la Sala nos ha señalado de manera adecuada que las medidas cautelares solo pueden ser dictadas en este tipo de procesos, es decir, en los procesos de tutela o en los procesos especiales de tutela, si tienen relación directa con los hechos concretos de violencia, ¿no? Por lo tanto, está prohibido que las personas utilicen indebidamente este mecanismo procesal cautelar para lograr alguna medida cautelar rápida referente a un pedido, debe ser acá, a un pedido que debe verse en un proceso ordinario de familia, ¿no? Y que no tienen relación directa con un acto de violencia, ya que ello implicaría abuso del derecho que está proscrita por nuestro orden constitucional, ¿no? Lo que les acabo de decir precisamente, ¿no? Que nosotros no podemos de manera oculta o de manera soterrada solicitar algún tipo de medida cautelar que en realidad no tenga relación directa con los hechos concretos de violencia y que busquen la tutela o protección de las propias víctimas, ¿no? Ya que eso implicaría que nosotros estamos abusando del derecho que tenemos de acudir a estos procesos especiales de tutela para requerir medidas urgentes que la situación amerite, ¿no? Y esto guarda relación precisamente con el artículo 22b de la ley 30.364, que establece que las medidas cautelares tienen que guardar relación, ¿no? O pueden guardar relación con los aspectos relacionados a los alimentos, claro, porque si un juzgado dispone que, por ejemplo, se ordene u ordena o se ejecute la orden de alejamiento o que se extraiga o que el agente tenga que retirarse del hogar donde vive con la víctima, pues evidentemente si es que la víctima tuviese algún tipo de dependencia económica del agente o del agresor, tendría también que a la par disponerse como medida cautelar la asignación anticipada de alimentos, ¿no? También tendría que establecerse de repente algún régimen de visita, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de la víctima, ¿no? O el bienestar también de las personas dependientes de la víctima o las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o que estén a cargo de la víctima, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ello, ¿no? ¿Qué medidas de protección acordes para la situación de violencia y qué medidas de cautelares van acorde a estos hechos de violencia como para que pues no se deje de repente desprotegida la víctima? Porque si necesitase, por ejemplo, de alimentos o si necesitase de algunos bienes para subsistir, o de repente se corre el peligro de que pues el agente o el agresor se quede con los bienes o empiece a rematar los bienes, empiece a vender los bienes, evidentemente que ahí se tendría que disponer una medida cautelar de anotación o una medida cautelar de inventario, etc., ¿no? Entonces, las medidas cautelares que se tendrían que emitir, dependiendo del caso en concreto, podrían ser, si bien la ley establece que son medidas de protección, pero desde mi punto de vista más pareciesen ser medidas cautelares, ¿no? Que tratan de asegurar posteriormente algún tipo de proceso, ¿no? O algún tipo de derecho que se vaya a establecer en la vía pertinente, que sería la vía
civil. Podría ser el inventario de bienes, la asignación económica de emergencia, la prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles que sean comunes. Bien, con esto damos pase a la ronda de preguntas. Excelente, doctora. Estimados participantes, se les va a dar para que puedan hacer sus preguntas, pero eso sí, los participantes que no hayan realizado ninguna consulta, por favor, porque queremos que todos participen. Muy bien, pueden levantar su manito. Excelente. Doctor Rafael Ibarra, muy buenas noches. Está activo su audio. Puede activar usted. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Alonso. Muy buena ponencia. Quisiera confirmar si me está escuchando. Sí, doctor, buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. Lo escuchamos. Muy amable. Quería saber, doctora, su opinión respecto a, digamos, el inicio de un proceso penal por desobediencia, por haber violado, digamos, una medida de protección, las reglas de conducta que le dan en una medida de protección, sobre violencia psicológica. Pero esa medida de protección fue dictada en este contexto, pues, de pandemia, en donde no hubo una audiencia, y la supuesta víctima de agresión psicológica no pasó una pericia con el perito. No obstante, con 2 denuncias en estado de pandemia, sin audiencia, que podrían ser falsas, por ejemplo, se le está llevando a un individuo a un proceso penal. ¿Cuál sería el mecanismo, por ejemplo, de defensa en ese sentido, doctora? Porque eso es lo que está ocurriendo actualmente. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que como lo expliqué en una de las partes o en una de las diapositivas, la remisión del expediente a la fiscalía para la respectiva indagación o para las respectivas diligencias preliminares y determinar si existe delito o no, es independiente a si se emitieron o no se emitieron medidas de protección. Si nos rechazaron las medidas de protección, igual se forma el expediente y se envía a fiscalía para ver si es que nos encontramos frente a algún delito, ¿no? Si es que se emitieron, también se van si se emitieron medidas de protección, también se va a remitir el expediente al juzgado, perdón, a la fiscalía para que pueda analizar si nos encontramos frente a la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Entonces, en vista de que no existe un análisis de responsabilidad penal del agente o el denunciado en las medidas de protección, pues esto se va a realizar recién en la etapa de sanción o en el proceso penal propiamente dicho, ¿no? Entonces ahí, pues, de repente los mecanismos de defensa que tendría que desplegar usted como abogado del denunciado sería solicitar que, pues, la víctima, la presunta víctima, pase por su pericia psicológica y ahí, si es que no tiene ningún tipo de afectación o no tiene ningún tipo de daño, tendría que salir, ¿no? Ahí a flote. Y también tendría usted de repente que pues analizar si es que existe un tipo de pues relación asimétrica de poder, ¿no? O de repente estamos hablando de personas totalmente independientes, que tienen ingresos económicos, que no dependen de la otra persona, que no existe una relación de dependencia, una relación de subordinación o algún tipo de contexto que haga que una persona tiene injerencia respecto de la otra y que se vale de esta autoridad o de esta injerencia o de esta superioridad de poder para maltratar a la otra, ¿no? Entonces, eso básicamente sería. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Freddy. Doctor Freddy, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. Buenas noches, doctora. Primero, felicitarle por la ponencia muy interesante, doctora. Mi pregunta es muy simple.
Doctora, usted ha mencionado que en aplicación de la ley de violencia familiar, las medidas de protección, ya sean leves o graves, son derivadas sí o sí al Ministerio Público por parte del juzgado. Mi pregunta es, en caso de medidas de protección leves, ¿igual tiene que derivar el juzgado a la fiscalía el expediente, doctora? Muchas gracias, doctora. Gracias por su pregunta, colega. Mire, en realidad lo que establece la ley es que lo que tiene que hacer el juzgado de familia es analizar si nos encontramos frente a la comisión de un delito o frente a la comisión de una falta, ¿no? Si fuese delito, si las circunstancias, los hechos en realidad revisten las características de un delito, tiene que remitir el expediente a fiscalía. Pero si es que nos encontramos frente a un contexto de faltas, tiene que remitir al juzgado de paz letrado. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en nuestro contexto? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el día a día? Es que la fiscalía, el juzgado de familia no realiza este análisis, ¿no? No es usual que realice este análisis y deriva todo, sí o sí, a fiscalía. Y es el fiscal quien analiza el tema y remite los actuados, si es que no le correspondiese a él, emite la disposición de no procede formalizar y continuar investigación preparatoria y remite el tema al juzgado de paz letrado, ¿no? Hace un par de semanas, un mes, precisamente me llegó una resolución en la que también el juzgado de familia había emitido medidas de protección porque habían situaciones concretas de riesgo entre ambas partes, que eran en realidad hermanos, pero que cada uno es independiente, ya incluso son profesionales, son mayores, etcétera, ¿no? Entonces, el juzgado dio medidas de protección a favor de ambas personas, ¿no? A favor de ambos hermanos, y remitió todo a la fiscalía. Y cuando la fiscalía recibió el expediente, recibió todos los actuados, analizó de que no existía esta situación de relación asimétrica de poder, ¿no? Porque uno no dependía del otro, no tenía responsabilidad, autoridad respecto del otro, ¿no? Entonces, emitió la fiscalía su disposición de no proceder, formalizar y continuar con la investigación preparatoria, y lo que hizo es remitir copia o remitir todo, mejor dicho, al juzgado de paz letrado, para que el juzgado de paz letrado realice la investigación que habría lugar, ¿no? O si es que considera pertinente, y sea el juzgado quien determine si es que existen faltas o no, ¿no? Pero como le comento, esto tendría que ser realizado por el juzgado al momento de la remisión, no al momento de analizar si es que dicta o no dicta medidas de protección, sino al momento de analizar a dónde lo voy a remitir. Pero lo que hacen usualmente los juzgados es de frente remitir a la fiscalía. Yo entiendo que debe ser por el mismo hecho de que la fiscalía penal debe de estar más empapada del tema de los delitos y las faltas, ¿no? Entonces, para ver o de alguna manera para que en base a la especialidad de cada uno de los funcionarios públicos sean estos quienes determinen si es que nos encontramos frente a un delito o unas faltas. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Junior. Doctor Junior, adelante, está activo su audio. Buenas noches, doctora. No se le logra escuchar, doctor, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, generalmente cuando he llevado casos por temas de violencia familiar y los integrantes de este familiar, ya he logrado visualizar que en las disposiciones de archivo, ¿no?, de la fiscalía que realiza en contexto de violencia, ¿ya?, ellos hacen alusión en el artículo 35. El artículo 35 nos menciona, pues, que las medidas de protección y cautelares por el juzgado de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o proceso penal o por falta, ¿ya? Realmente la fiscalía, cuando archivan los casos,
aquí en lo que es el Ministerio Público de Huacho, hacen omisión básicamente a este artículo, ¿ya? Pero el texto, el tubo de la ley 30.364, también nos hace mención en el artículo 30, en la cual nos hace alusión que los juzgados penales, los juzgados de paz, letrados, los juzgados de paz, así como las fiscalías penales, remiten copias certificadas de la sentencia firme o la disposición de archivo, respectivamente al juzgado de familia que emitió las medidas de protección y cautelares para su cumplimiento. Y nueva evolución de los factores de riesgo a fin de decidir su vigencia, sustitución o, en todo caso, su ampliación. Ya, creo que en este punto lo que está haciendo la Fiscalía, creo que no generalmente Doctor Junior, archivan doctor Junior, casos. disculpe. ¿Sí? Doctor Junior, ¿me logra escuchar? Sí. Por favor, preciso a la pregunta y temas particulares no. Agradecería, doctor. Adelante. Generalmente lo que quería en sí, que me aclare estos dos artículos, ¿no? Creo que hay una contradicción en el artículo 35 y el artículo 30. Gracias por la consulta, colega. Bueno, desde mi punto de vista, lo que prescriben esos artículos es que la medida de protección es independiente al resultado que se vaya a generar en el proceso por faltas o en el proceso penal, ¿no? Porque finalmente podría ser el caso de que el proceso penal es archivado por ausencia de elementos de convicción, ¿no? No se han recabado los elementos idóneos y conducentes como para avanzar en el proceso, ¿no? Pero eso de repente no acredita o no desvirtúa de que exista una situación de peligro concreto, ¿no? O podría ser el caso también de que de repente el delito ha prescrito, o la falta que tiene un periodo de tiempo mucho más corto, la falta ha prescrito, ¿no? Pero que subsisten las medidas de protección, el riesgo, si subsiste el riesgo, tendrían que subsistir las medidas de protección. Entonces, lo que hacen estos dos artículos es establecer que si es que nosotros finalmente en el proceso penal obtenemos una resolución de archivo, esta resolución de archivo se tiene que enviar al juzgado para que el juzgado determine en base a los informes de la policía si es que sigue o no sigue el riesgo, si persiste o no persiste el riesgo. Si es que no persistiese el riesgo, evidentemente que tendría que levantar las medidas de protección. Pero si es que de repente han disminuido las situaciones de riesgo, podría sustituir por otro o cambiar las medidas de protección, ¿no? Entonces, con esto se demuestra o de repente se queda más claro el tema de que las medidas de protección siguen la suerte de la situación de riesgo. Y la situación de riesgo no guarda tanto relación con un tema de responsabilidad penal, ¿no? Puede ser que el caso se archive, puede ser que se emita sentencia absolutoria, etcétera. Pero es el juez quien debe de levantar las medidas de protección dependiendo de cada caso en concreto. Excelente, doctora. Doctor John, bienvenido. Buenas noches. Adelante. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Felicidades por su brillante exposición que ha sido muy nutrida. Muchas gracias, colega. Buenas noches. Doctorita, más que una pregunta, ¿cuál sería su opinión y su comentario? Particularmente he visto muchos casos en los cuales se hace uso y abuso de la ley 30.364 y lo utilizan para temas personales, conflictos personales, antes que realmente constituya un delito que amerita violencia familiar. En ese sentido, doctorita, ¿cómo se podría? Yo considero que todos los casos, por la mera declaración de la agraviada, en muchas ocasiones hasta se detiene por 48 horas a los denunciados. Doctorita, ¿qué mecanismo, qué procedimiento, cuál vendría a ser el filtro para que no todos los casos que se denuncian pasen directamente a que se dicten medidas de protección en muchas ocasiones en base a hechos falsos, ¿no? Calumniosos? Ese sería, doctorita, mi interrogante.
Muchas gracias por su intervención, colega. Interesante lo que comenta y de verdad que no es la primera persona quien, incluso como una cuestión del litigio estratégico, dice que debiera de haber un filtro previo para que no todos los casos lleguen al juzgado de familia y no en todos los casos se analice medidas de protección, porque finalmente esto va a derivar siempre en un proceso penal, ¿no? Entonces, actualmente no existe una especie de filtro, ¿no? Y de repente no existe una especie de filtro porque como sociedad de repente vamos a preferir de que se dicten medidas de protección a que no se atienda un determinado caso y finalmente las consecuencias sean fatales, ¿no? ¿A qué me refiero? Si es que de repente nosotros empezamos a imponer sanciones frente a las personas que pues denuncian y que no obtienen algún tipo de medida de protección o cuyo caso se archiva, estaríamos de alguna manera desincentivando a las personas que también tienen reclamos y son reclamos o denuncias justas, ¿no? O que de verdad requieren alguna medida urgente, ¿no? Entonces, frente a esa situación, muchas veces como sociedad nosotros vamos a preferir que se dicten medidas de protección sí o sí, así sea a favor de personas que no lo requieren, no lo necesitan y no lo merecen, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación va a poder ser corregida posteriormente en la etapa de apelación, porque ahí el denunciado va a tener la posibilidad de, pues, presentar todos los elementos que tenga a su favor o que desacrediten la versión de él o la denunciante, ¿no? Y de la misma manera, este expediente va a pasar a la Fiscalía Superior para que el fiscal superior emita su opinión fiscal, ¿no? Entonces, es un procedimiento que va a tener un poco más de tiempo como para que la sala y la Fiscalía Superior analice el caso en concreto e incluso podría, pues, disponer, se revoque, que he visto también situaciones que que he tenido, que he visto, que he podido percibir, en las que la sala dice, no, acá en realidad no existen elementos, o el denunciado ha hecho sus descargos y no existen mayores elementos que nos lleven a determinar de que existe una situación de riesgo, ¿no? Y por lo tanto declaro nulas las medidas de protección o revoco las medidas de protección. O de repente me doy cuenta de que quien está siendo afectado aquí en realidad es el denunciante y también podría ser el caso de que se dicte medidas de protección a favor de el denunciante y en contra, perdón, del denunciado y en contra de la denunciante o el denunciante, ¿no? Entonces, básicamente esa sería mi opinión. Excelente, doctora. Doctora Camila, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora. Quería hacer una consulta. Si el juzgado, por ejemplo, dicta las medidas de protección de cese de violencia, ¿no?, a la agraviada, sin embargo, sucede un hecho de violencia denunciado por ella, en donde supuestamente su expareja la agrede. Sin embargo, no sale en el reconocimiento médico legal que ésta tenga agresión. ¿En dónde quedarían las medidas de protección? Porque si bien es cierto, se han incumplido las medidas de protección, pero en el reconocimiento médico legal no sale que ella tenga alguna afectación, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no?, la duda, ¿en dónde quedaría este incumplimiento de medidas de protección? Gracias. Gracias por su pregunta, colega. Bien, el reconocimiento médico legal lo que va a hacer es coadyuvar al esclarecimiento de los hechos en la vía del proceso penal, ¿no? Entonces ahí, si es que no sale nada, evidentemente usted tendría que solicitar el archivo del caso, ¿no? Y por el otro lado, en cuanto a las medidas de protección, pues podrían ustedes hacer ver de que existe un certificado médico legal que dispone o que determina que la presunta agraviada en realidad no tiene ningún tipo de lesiones, ¿no? Pero como les dije,
lo que va a primar acá en el juez es que se pueda analizar la situación de riesgo, ¿no? Y para eso va a ser importante, pues, el informe periódico que vaya a remitir la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, podría ser el caso incluso que no existen agresiones, ¿no? O no existe muestras visibles de haber sufrido algún tipo de lesión o agresión de parte del denunciado, ¿no? Pero de repente, pues la agraviada tiene mensajes o tiene grabaciones en las que el denunciado muestra una actitud violenta, ¿no? Entonces podría presentarlas y pues el juzgado podría determinar en ese caso que todavía existe una situación de riesgo o incluso que se ha incrementado la situación de riesgo, ¿no? Con lo cual podría ampliar o variar la medida de protección, ¿no? Entonces va a depender mucho de la situación que se esté dando, si se siguen repitiendo de repente las conductas violentas, así no necesariamente sean conductas de violencia física, ¿no? Y por el otro lado, el tema del reconocimiento médico legal podría relacionarse con el proceso penal en sí, ¿no? Excelente, doctora. No olvidarnos de nuestros amigos de Facebook Live que nos dicen, justo el doctor Brian refiere, respecto a las resoluciones que dictan medidas de protección y en consideración que la Fiscalía dicha denuncia es archivada sin llegar a formalizar la investigación preparatoria, ¿cuál sería la forma de dejar sin efecto la resolución que dicta la medida de protección? Gracias, doctora. Gracias por la consulta que nos hacen a través del Facebook. Bueno, lo que yo podría hacer de repente es, si soy abogada del denunciado o la denunciada, es presentar eso y solicitar al juez que haya una nueva audiencia para que se pueda variar la medida de protección o se pueda levantar, ¿no? Y también, evidentemente, esto tendría que ser corroborado con el informe de la policía, ¿no? Es decir, que si la policía en su informe ha dicho que no ha habido ninguna situación de riesgo, que no ha habido ninguna situación de tensión, no ha habido ninguna situación de conflicto, que no se han vuelto a presentar situaciones similares a estas, que no el denunciado no ha ido al domicilio de la denunciada, que no ha habido mayor contratiempo o contingencia, etcétera, evidentemente que va a ser mucho más fácil que el juzgado levante las medidas de protección, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de enfocarnos para solicitar el levantamiento de las medidas de protección en la vía policial es hacerle ver de que nunca ha existido una situación de riesgo, ¿no? Y eso se corrobora a lo largo de estos meses en los que han estado las medidas de protección, ¿no? O podría ser también el caso de que si en un primer momento ha existido una situación de violencia, ¿no? Y que ha meritado una medida de protección, que de repente nosotros hemos cumplido como denunciados con ir a la terapia psicológica, ¿no? Y estamos mejor, hemos entendido nuestro comportamiento, estamos arrepentidos, etcétera, y eso se tendría que reflejar en el informe de la psicóloga o el psicólogo que esté viendo nuestro caso, ¿no? Y él tiene que informar al juzgado también cómo avanza la terapia, ¿no? Entonces eso también nos ayudaría a nosotros para hacerle ver al juzgado de que, o al juez de familia, de que ha disminuido la situación de riesgo o ya no existe situación de riesgo, ¿no? Y con lo cual estaríamos a un paso de que se levanten las medidas de protección. Excelente, doctora. Doctor Germán, muy buenas noches. Está activo su audio. Gracias. Muy buenas noches con todos. Doctora, le agradezco por su tan magistral exposición. Doctora, la pregunta va en este sentido. Habiéndose dado la medida de protección, habiéndose realizado todos los actos procesales, ¿no? Las pericias, ¿no? ¿Por qué el juez archiva provisionalmente por falta de impulso de las partes procesales? Gracias, doctora, por su respuesta. ¿Se refiere al juez de familia? Sí, correcto, el juez de familia.
Bien, en los casos de medidas de protección, en realidad el juez lo que debe de hacer es, si es que no subsisten más elementos que determinen que hay un riesgo, levantar las medidas de protección, ¿no? Porque únicamente estas medidas se van a levantar con la declaratoria del juzgado, de que se levantan las medidas de protección. Mientras no haya esta declaración del juzgado, estas van a seguir pues ejecutándose, ¿no? Entonces, en este caso que usted nos dice, si es que el juzgado dice no hay impulso de las partes, archivo, pues finalmente, ¿cómo va a saber la policía, que es la que principalmente ejecuta las medidas de protección, de que se ha archivado el caso? Evidentemente tendría que haber de por medio una resolución que diga que ya no subsiste riesgo alguno y levantarse las medidas de protección y esto oficiarse a los órganos que se encargaban de ejecutar las medidas de protección, ¿no? Excelente, doctora. Doctora, ya ahora sí dependerá de usted. ¿Una pregunta más o cerramos ya la sesión? Una última pregunta y cerramos, por favor. Excelente. Doctor Manuel, muy buenas noches. Con usted culminamos la presente sesión. Adelante. Doctor Manuel, ahí está. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a la doctora por su excelente exposición. Doctora, ante un suceso de violencia familiar, se dictan las medidas de protección, un suceso entre exconvivientes, y se dictan las medidas de protección, y una de las medidas de protección es la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, pero sin haber tomado en cuenta que existen hijos menores. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese interín, el agresor, el presunto agresor, porque si es una medida de protección, no estamos hablando de certeza, ¿no? El presunto agresor visita a sus hijos y aprovechando, abusando la presunta víctima de esta situación, se comunica con la Policía Nacional, hace la denuncia de un nuevo suceso y detienen pues al presunto agresor. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un incumplimiento de la medida de protección y un nuevo suceso. Y he visto muchos de estos casos, doctora, donde se pide prisión preventiva porque ya hay un concurso de delitos. Más que una pregunta, doctora, su opinión de cómo frenar este abuso que se viene cometiendo justamente con la dación de esta ley. Porque, como ya lo dijo un colega, no hay un filtro que a veces regule esto. Porque estamos ante una medida de protección, no estamos ante ya una sentencia, sino ante una medida de protección y se pide la prisión preventiva. Al respecto, más que una pregunta como doctora, su opinión en este caso. Gracias por la apreciación o el comentario, colega. Efectivamente, yo también he visto muchos casos en los que yo pienso que la falla ahí está en los juzgados, ¿no? El juzgado tiene que evaluar necesariamente todo el caso en su integridad. Si es que la violencia se está dando, la presunta violencia se da entre exparejas, no hay que olvidarnos que hay niños pequeños y esos niños pequeños tienen que pues fortalecer o de repente tienen que pues salvaguardar los derechos que tienen de visita del papá o de visita de la mamá, etcétera, ¿no? Entonces yo no puedo simplemente disponer la orden de alejamiento, la orden de no comunicación y olvidarme de los hijos. Necesariamente tengo que pronunciarme respecto de algún régimen de visita. Y si es que el papá, por ejemplo, no se puede acercar a la mamá, podría de repente disponer que sea la abuela materna, el abuelo paterno o algún familiar que recoja a los niños y que los lleve a una determinada hora, un determinado día, los fines de semana, por ejemplo, a la casa del papá, ¿no? Entonces yo pienso que esta es la falla de los juzgados. Y de repente lo que yo podría hacer en este caso es solicitar al juzgado que se integre la resolución y que se pronuncie respecto de cómo se va a dar la visita si es que el papá no puede ir a
acercarse al domicilio de la mamá, ¿no? ¿Cómo se tendría que dar este aspecto de la visita, ¿no? Y si es que el juzgado pues no me hiciese caso o pues demorase en la respuesta o qué sé yo, evidentemente tendría ya que concurrir a la vía civil para demandar el régimen de visitas y que establecer ahí al juzgado o hacerle de conocimiento que si bien tengo una medida de protección en contra o para no acercarme a la mamá de mis hijos, pues que disponga cómo se va a realizar la medida de protección sin que yo me, cómo se va a disponer la visita sin que yo me acerque a la mamá, ¿no? Entonces, esto, la respuesta nos la tienen que dar los jueces, ¿no? Darnos una solución integral al problema, no solamente abocarse a papá y mamá que están en la situación de violencia, sino ver cómo yo puedo de repente mantener los lazos que no han sido perjudicados por una situación de violencia entre padres e hijos, ¿no? Entonces, eso sería. Muy bien, gracias Reader por la invitación, gracias a Audiápolis, gracias a todos los que se han conectado, espero que la clase haya sido de su agrado y que haya sido de su utilidad y bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima sesión.